Manuel Chacón Hidalgo ha acompañado la labor de este museo en el área numismática desde hace 27 años. Su vínculo con la fundación ha permitido que muchas personas se acerquen a este mundo de las monedas, los billetes, los boletos y otro tipo de objetos relacionados con la numismática en este tiempo. El 7 de diciembre nos despediremos de él, agradeciéndole mucho todo el trabajo que ha hecho para esta fundación. Y también por eso dedicamos este video para conocer de su paso por el museo. Manuel, ha sido un gusto conocerte en estos 10 años que yo he estado aquí y también es un gusto entrevistarte hoy. Para empezar, contanos cómo inicia el vínculo tuyo con el museo. Mi vínculo con el museo realmente empieza por una cuestión puramente circunstancial. Hacia el año 1996, el museo tenía como proyecto pues hacer una nueva exhibición de numismática. Se había realizado una exhibición en el año 1990, la cual se había cerrado en un proceso de transición del museo de ser un departamento del Banco Central a convertirse en una fundación. Entonces, por aquella época, doña Dora María Sequeira pues, estaba en el proyecto de desarrollar una exhibición de numismática y bueno, por diferentes contactos, diferentes circunstancias, me dicen que sí puedo hacerlo. Yo estaba trabajando en el Museo Nacional y entonces en ese momento digo que sí, que acepto el reto y pues me vengo con un permiso sin goce de salario del Museo Nacional a los museos del Banco Central. ¿Cómo recuerdas estos primeros encuentros con la colección numismática? Inicialmente, ¿cuáles fueron esos descubrimientos o retos que afloraron? Realmente vengo a ejercer como historiador propiamente dicho, que es mi carrera. En principio fue empezar a leer muchísimo de lo que había en la época, porque realmente no había mucho tampoco. Empezar a trabajar mucho en la lectura, empezar a construir una idea de guión, que era el tema central, ¿verdad? Y sobre todo empezar a conocer la colección. Y en ese proceso, pues mi enfrentamiento con la colección fue todo un reto porque no teníamos las condiciones que tenemos hoy en términos de conservación, de los sistemas de almacenamiento y todo, que bueno, en eso debo reconocer que el gran apoyo inicial mío por parte del banco fue Rodrigo Rubí, que era la persona que tenía pues mucho tiempo de estar aquí en los museos del Banco Central. Le habían tocado muchísimas etapas y bueno, ya estábamos en la etapa donde era una fundación la que administraba la colección y Rodrigo era, como decir, nuestro enlace en el banco y pues tenía un conocimiento muy importante de la colección. A partir de ahí pues empezamos a trabajar realmente conociendo las piezas, que es la parte central, ¿verdad? Para ver cómo podíamos armar el guión y qué teníamos para ver la propuesta y mezclar el interés histórico que yo tenía con el interés propiamente numismático. Queríamos pasar, digamos, de una historia de la moneda numismática más bien a una historia de la moneda contextual, es decir, donde las monedas pudieran verse como un medio de cambio en un contexto muy específico, pero que además de eso tenían una gran relación como un medio de transmisión de ideas y pues que reflejaba una parte de los intereses de sectores de la población con respecto a las visiones políticas y económicas de cada época. A nivel de investigación, ¿cuáles retos permanecieron ya en el tiempo, Manuel? ¿Y cómo lo lograste afrontar? ¿A quiénes acudiste? Porque sabemos que esa labor también ha implicado tu contacto con muchas personas. Por razones familiares, yo había estado metido en contacto con la numismática más o menos de los años 80 del siglo XX y sin embargo, pues profundizar en el tema numismático, que no era mi especialidad, fue tal vez uno de los grandes retos de investigación y lo siguen siendo hasta hoy en día. O sea, la parte de la investigación numismática cada vez más, en el caso de las monedas de Costa Rica, los billetes, los boletos de café, las medallas, etcétera, se ha vuelto más especializado y sobre todo en el estudio del objeto mismo, ¿verdad? No digamos tanto en la parte histórica, pero sí en la parte del objeto. Entonces, tuve que recurrir a algunos apoyos, por supuesto. Definitivamente, don Tomás Dueñas fue mi apoyo inicial, fue la persona con la que yo empecé a compartir la pasión de él por la numismática y que se convirtió en la pasión mía también, pero que gracias a esa pasión, ¿verdad?, pudimos compartir muchos conocimientos, o él me compartió muchos conocimientos que tenía, además de conocer yo propiamente el mundo numismático. Me integré también con la Asociación
numismática costarricense. La otra persona en el área de los billetes fue don José Carranza, con quien también tuve mucho contacto al inicio. Jorge Murillo, que estaba en la Asociación Numismática, Gregorio Martén también y otra gente. Y bueno, y ahí por supuesto entra toda la gente que uno quisiera nombrar, ¿verdad? Don Álvaro Montealegre, a quien también todavía mantenemos contacto y con quien aprendí muchísimo sobre el tema de las monedas. Y bueno, toda la Asociación Numismática antigua, digámoslo así, que muchas de esas personas venían de ser los fundadores de la primera asociación desde los años 50. Entonces imagínense que fue una gran riqueza, sobre todo conocer a esas personas, ¿verdad? Y que me abrieron las puertas y me tuvieron la confianza como para compartirme sus conocimientos y mostrarme sus colecciones. Eso fue algo importante. El reto con la colección estuvo muy ligado sobre todo a tratar de ver qué teníamos y qué nos hacía falta, y eso era fundamental porque al no haber habido curador durante la primera etapa de los museos del Banco Central, pues lo que había habido circunstancialmente eran algunas personas que habían colaborado con la exhibición. Por ejemplo, Nelson Arrieta también, aquí también le guardo gran cariño a Nelson. Y por supuesto, todos los trabajos que había hecho don Tomás Dueñas anteriormente, ¿verdad? Con la presentación de su colección aquí en esta misma sala en el año 1994. Nosotros empezamos a hacer listados de los faltantes, sobre todo aquellos que realmente eran muy representativos en ciertos periodos y que nos necesitábamos sobre todo para construir y conformar un guión sólido. Y en eso también, por supuesto, como le decía, la participación de Rodrigo Rubí, y posteriormente se nos abren las puertas de un mundo de tesoros, diríamos así, ¿verdad? Como el título de un libro que publicamos alguna vez, y fue justamente que el Banco Central tenía en sus bóvedas una gran cantidad de piezas que venían desde el siglo XIX, sobre todo billetes, algunas pocas monedas, pero sobre todo billetes, que es quizá el tesoro más grande que yo haya visto en mi vida en billetes de Costa Rica. Eso nos permitió a nosotros pasar en la colección de billetes de 400 a más de 1000, y además de eso se nos agrega en el año 1997 la donación de la colección de don Jaime Solera Bennett, que es probablemente la colección privada más impresionante que ha existido sobre Costa Rica y que bueno, ahora forma parte de las colecciones del Banco Central de Costa Rica. Y entonces eso nos llevó, digamos, a otro nivel, por lo menos en la parte de billetes nos resolvió, digamos, una gran cantidad de cosas. Hemos ido completando algunas cosas hasta hoy, pero mínimas. Nos concentramos entonces básicamente en el área de boletos de café. El museo tiene una colección de boletos de café que viene desde la época de don Héctor Rojas Solano, que fue el iniciador, digamos, del coleccionismo de boletos en Costa Rica, y con base en una colección de él se inició la colección del Banco Central. Y a partir de ahí empezamos a trabajar realmente en la parte de boletos, en desarrollar catálogos y demás que se publicaron con doña Elisa Carazo, en paz descanse también, en los años, desde los años 90 finales. Y por supuesto trabajamos muy de la mano con el Banco Central en mejorar todos los sistemas de almacenamiento, que hasta hoy seguimos trabajando con el banco en todos esos procesos, porque todo esto va cambiando también, ¿verdad? Y va mejorándose todos los tipos de materiales y demás que se usan para conservación. Ahora estamos en un proyecto con la universidad y con los museos, con el Centro de Investigación en Ciencias y Materiales, el CICIMA, de la universidad y los museos del Banco Central, ya desarrollando estudios un poco más de avanzada sobre sustratos y tintas de billetes que nos van a permitir a nosotros llevar adelante el desarrollo de catálogos y de protocolos para procesos de conservación y restauración de papeles, ¿verdad? Que ese es un tema, digamos, un poco más delicado. Nos contaste de muchos momentos importantes en este paso por la colección. ¿Cuáles otros, Manuel? Ya de cara un poco más a los públicos, ¿te vas a llevar en la memoria? Bueno, yo creo que a nivel de momentos no podría identificar pocos, sino que son muchos. Hay veces que uno tiene momentos todas las semanas, a veces todos los días. Nuestro primer reto realmente fue acercar al público, y por eso yo, por dicha, traía una gran experiencia con trabajo con públicos de los años 90, ¿verdad? Y eso me facilitó tener una visión distinta que no era de numismática pura, ¿verdad? De hacer exhibiciones para coleccionistas, sino más bien para un público mucho más amplio, de manera que nos pudiera abrir las puertas también a la parte educativa. En eso, bueno, la institución ha estado muy comprometida con el tema educativo desde siempre,
al menos lo que es la fundación. Creo que hicimos un trabajo donde lo que hicimos fue seccionar a los públicos. Teníamos, digamos, como 3 grandes públicos, ¿verdad? Un público que era el público relacionado con la educación formal, entonces ahí trabajamos mucho durante todas estas épocas. Luego teníamos un público que era un público general, que venía a la institución por diferentes razones, muchas veces atraído solo por el Museo del Oro, pero teníamos que ofrecerle una opción, ¿verdad?, de descubrir algo distinto, que era el Museo de Numismática, y por otra parte también el público coleccionista especializado. Entonces lo que hicimos fue meternos en esos 3 ámbitos. Inicialmente tratamos de construir una gran fidelidad del público numismática, ¿no?, lo cual logramos haciendo ferias numismáticas aquí en los museos y acompañando con conferencias también. Paulatinamente nos fuimos introduciendo en ese tema de las conferencias y lo otro fue trabajar en los congresos centroamericanos de numismática. Y en esto yo creo que debo ser enfático que nosotros hemos tenido una proyección internacional muy importante. Ya en el año nosotros 2002 organizamos el primer congreso centroamericano de numismática, el cual por supuesto fue apoyado por gente muy importante de Centroamérica, como Roberto Jovel de El Salvador, que siempre ha sido un líder en Centroamérica para la organización de eventos numismáticos. Y bueno, eso ha llevado a que tengamos congresos hasta el próximo año entrante. Vamos a tener el congreso en Guatemala del 2024. También la participación mía en los congresos internacionales, por ejemplo, la participación mía en el CIN, el Congreso Internacional de Numismática en el 2003, nos abrió la puerta también en España y nos permitió tener un contacto muy importante con la Embajada de España en Costa Rica. Posteriormente nos permitió traer exhibiciones de España, nos permitió participar en muchas actividades allá, incluso darme la oportunidad también de hacer una pasantía en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, en donde colaboré con varios investigadores de numismática latinoamericana en la catalogación de las colecciones americanas que estaban en el Museo Arqueológico. Y pues que la institución tuviera un amplio reconocimiento internacional. Hemos participado en muchos de los congresos latinoamericanos que se han hecho, ¿verdad?, en diferentes partes, en el Perú, en República Dominicana. Hemos estado también en actividades con el Ecuador, con el Banco Central del Ecuador, con quien también hemos mantenido una excelente relación y que nos ha permitido intercambiar exhibiciones ahí a través de Carlos Isa también, que ha sido un gran apoyo para la institución en el Ecuador durante más de 20 años. Y pues diría yo que paulatinamente construimos una relación muy fuerte con el público, ¿verdad?, que nos ha llevado no solo a que nosotros presentemos conferencias, sino que el público también participe exponiendo las investigaciones que realizan algunos de ellos en nuestro edificio, que yo creo que ese es un tema muy importante en el sentido de que las instituciones como los museos tienen que abrir el espacio también a la participación de lo que la comunidad, ¿verdad?, desarrolla también a nivel de investigación. Y aquí tenemos, digamos, diría yo que la alegría de poder decir que hemos propiciado la investigación en el campo de numismática desde muchos enfoques, no solo desde la numismática pura del objeto, sino también desde la parte contextual, del estudio de las familias que tienen que ver con los boletos de café, del estudio de los billetes y sus imágenes, de su iconografía, desde muchos puntos, desde sus alegorías, desde sus plantas y animales que aparecen, ¿verdad? Y en eso don José Vargas ha sido un grandísimo colaborador también a lo largo de todo este periodo, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos podido lograr ese trabajo en donde no solo el público nos respeta, sino que nosotros respetamos al público, respetamos también sus enfoques, sus formas de ver también la numismática, y hemos podido construir un debate muy bonito con el público sobre, digamos, los distintos significados que puede uno conocer a través de la numismática. Bueno, entonces estos logros han sido concretados o materializados a través tuyo, y la Fundación definitivamente tiene mucho que agradecerte, y el público, como vos decís, y yo estoy segura de que es de las cosas que podrías extrañar más. Eso
que te llevas en el corazón, lo más significativo, además de la relación con el público? ¿Qué más podría ser? Me encanta la gente, ¿verdad? En general, y yo creo que el tesoro más grande que yo me llevo son las personas que he conocido, muchísimas. Y bueno, todo esto no ha sido solo por mí, sino por el apoyo de la institución, desde sus juntas directivas, sus directoras, doña Dora María Sequeira, doña Pilar Herrero y doña Vicky, ¿verdad? Virginia Vargas Mora, quien es nuestra directora actual, que han facilitado y se han comprometido, digamos, con algo que al principio era una propuesta que se veía muy lejana, que era acercar algo que se veía muy duro, muy difícil de entrarle, porque se veía a veces hasta aburrido, hasta pesado el tema de la numismática, cómo llevar adelante eso. Y ahora tenemos una comunidad de coleccionistas impresionante, ¿verdad? Solo la Asociación Numismática de Costa Rica, no sé, tiene 120, 130 miembros, tal vez más, no sé ahora, porque cada vez aumenta. Y ahora el trabajo realmente no es mío, sino es de todos. O sea, la Asociación Numismática, tanto las pasadas como las actuales, siempre se comprometieron a trabajar en eso. Y por supuesto, mis compañeros y compañeras de trabajo. O sea, yo me voy con el cariño de todas las personas que conocí a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Y que los recuerdo en muy diversas circunstancias apoyando el trabajo aquí propiamente de la numismática. Les puedo decir que desde jalando una silla, organizando un evento, hasta barriendo esta sala. Y bueno, creo que eso es lo que me llevo, sobre todo el cariño de la gente, y que es lo que más a mí me importa al final de cuentas, porque uno, al final, eso es con lo único que se queda al final de su vida. Entonces, ahora la vida me da la oportunidad de irme a otro proyecto, digamos, que es ya más académico, ¿verdad? Y que ha sido también construido a lo largo de 15 años en que yo he estado trabajando con la Universidad de Costa Rica. Todo el mundo me dice que me olvide, que yo nunca me voy a despegar de la numismática, que siempre voy a estar metido en esto. Bueno, todavía estoy como parte del comité organizador del próximo congreso del 2024 en Guatemala y seguiré trabajando en esto. Probablemente siga haciendo colaboraciones con los museos a nivel, digamos, académico, ¿verdad? Nosotros tenemos un convenio de cooperación muy importante que acabamos de renovar por 5 años más entre los museos del Banco Central y la Universidad de Costa Rica, que nos da un marco para nosotros seguir trabajando de manera conjunta. Ahora voy a dedicarme más a la docencia y a la investigación histórica, pero aún así tengo un proyecto en este momento sobre moneda y circulación monetaria en el siglo XVIII. Está inscrito en la universidad en la provincia de Costa Rica y bueno, digo ligado de alguna manera, tal vez no con la moneda directamente, pero sí con la historia monetaria, ¿verdad? Que es un poco... Y en esa línea, Manuel, ¿en qué vas a seguir involucrado con este tema como historiador, que te has convertido en divulgador, al fin y al cabo, de este tema numismático? ¿Cómo vislumbras el futuro de esa divulgación de la numismática aquí y en cualquier otro lugar donde la numismática sea tomada para hablar de historia, hablar de los mensajes que en la historia han sido importantes? ¿Qué vislumbras en el futuro? Creo que la ventaja es que hemos construido, como te digo, una base sólida, que las personas más jóvenes, ¿verdad? Porque también eso es un tema, uno tiene que ir dando espacio a la gente joven para que tenga nuevas propuestas. Yo creo que ya la persona que venga, ¿verdad? Va a tener una visión distinta sobre el tema, que creo que es muy importante para poder darle una nueva dimensión y refrescar y volver a darle un nuevo empuje, ¿verdad? A la parte numismática. Yo creo que la divulgación se ha convertido en un eje central. Yo creo que eso ya ni siquiera se cuestiona, ni siquiera se ve como un reto, simplemente es parte ya de la actividad diaria, ¿verdad? Lo que es un reto es el cómo, pero no el qué, digamos, que es la divulgación. Y creo que va a haber un fortalecimiento cada vez mayor de este tema, sobre todo porque, como le decía, el crecimiento de una comunidad numismática, sobre todo que se ha convertido en una comunidad numismática que quiere aprender no solo de numismática, sino de historia. Tienen una visión mucho más amplia de todos los conocimientos que se pueden generar, digamos, en estos espacios, y las experiencias que tiene cada vez que hay una conferencia y ve la diversidad de los intereses de las personas, ¿verdad? Que puede que no coleccionen de numismática, pero vienen porque les interesa el conocimiento, digamos, sobre la historia. Coleccionan otras cosas. Hay personas que vienen que coleccionan relojes, pero les gusta saber sobre numismática. Entonces, eso lo que nos indica es que nosotros lo que tenemos que estar pues, atentos es con los distintos intereses que también tiene el público, ¿verdad? Estar trabajando más
en conocer a nuestra comunidad, no solo trabajar con nuestro público cautivo, sino con nuestro público potencial, que es una parte muy importante. Y yo creo que pues, podemos abrir muchos espacios desde muchos distintos flancos, ¿verdad? Para mí, habrá que trabajar más en el futuro, en el desarrollo de material audiovisual, que creo que es tal vez en lo que más se demanda. Nosotros hemos dado el salto a tener un canal en YouTube y donde tenemos muchas de las conferencias que presentamos, pero hay que trabajar en otro tipo de, digamos, de formatos, exactamente, sobre todo para llegar a públicos más diversos, ahora que cada vez más las redes sociales nos van moviendo hacia distintas formas de comunicación y distintas formas de acceder a los mensajes. Entonces creo que ahí hay que trabajar también un poco más en eso. Por lo demás, creo que la institución pues va a seguir trabajando como hemos venido trabajando. Yo tengo toda mi confianza en la persona que me va a sustituir. Creo que tiene toda la capacidad. Todo es una cuestión de tiempo, de acumulación de experiencia, de acumulación de conocimientos, pero esas son las etapas de transición. O sea, aquí nadie es indispensable, los cambios son necesarios, nadie es indispensable. Creo que todo cambio es una oportunidad y bueno, tanto es una oportunidad como para esta institución que yo me vaya, igual que una oportunidad para la universidad que yo llegue. Entonces es una mezcla de cosas y sobre todo tener muy en cuenta que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad?, trabajando por ese público que es, digamos, el objetivo principal de cualquier institución museística.